A los participantes, hasta el momento, bueno, se les da la bienvenida a esta sala y queríamos manifestarle que el Consulado General del Perú en Nueva Jersey y en Pensilvania, junto al programa Puerta al Futuro de la Universidad Fairleigh Dickinson, hemos organizado una charla sobre un tema de actualidad, uno de los temas más relevantes de la política de este país, y ha sido parte de la agenda política tanto de demócratas como de republicanos. El tema migratorio requiere de un marco normativo, de una nueva regulación, y que ésta revise las más de 400 órdenes ejecutivas dadas por el gobierno del presidente Trump y que al mismo tiempo concilie los ofrecimientos hechos en campaña por el presidente electo Biden, como los referidos a los indocumentados, el veto migratorio, el DACA, el estatus de protección temporal, etc. En tal sentido, la Universidad Fairleigh Dickinson, a través del programa Puerta al Futuro, y este consulado no podían haber pensado en una profesional especialista en temas migratorios mejor que la doctora Claudia Bernal. La doctora Claudia Bernal es graduada con honores en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Ha hecho maestrías en estudio en Derecho Internacional en la Universidad de Iowa, donde desempeñó como asistente de cátedra en el curso de Transacción de Negocios Internacionales con concentración en Latinoamérica. Ella es gerente y socia del German Group, una renombrada firma de abogados de inmigración que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Su área de práctica principal es la inmigración familiar y defensa en procesos de deportación. Ella además, y estoy seguro que muchos de los los que estamos participando, la conocemos por ser ella comentarista legal en las cadenas de noticias Univisión, Voz de América y Azteca TV en Los Ángeles. En tal sentido, la doctora va a hablarnos del tema de migratorio. Primero, quiero darle la palabra al doctor Carlos Villalobos, representante del programa Puerta al Futuro de la Universidad Fairleigh Dickinson, y posteriormente intervendrá la doctora. Esta charla va a permitir que los participantes podamos hacer algunas preguntas a la doctora, para lo cual pueden tener la opción de escribir a través del chat estas preguntas que la vamos a elevar posteriormente a la conferencista. Y si hubiese algo más personal, pueden escribirle al chat, o mejor dicho, al correo electrónico que aparece en la ficha, en el panfleto que se ha distribuido, y pueden escribirle al correo electrónico que ahí aparece. Quiero darle la palabra al doctor Carlos Villalobos. Adelante, doctor. Señor cónsul, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Apreciada Claudia, buenas noches. Es un alto honor para nosotros como Universidad Fairleigh Dickinson y representando al programa Puerta al Futuro, darle la bienvenida a esta conferencia. Me auno a las palabras del señor cónsul, que este tema definitivamente es uno de los más presentes en estos momentos, para todos los estatus migratorios, porque han habido muchos cambios, han habido muchas situaciones, estamos en pleno cambio de gobierno, y definitivamente comulgo con el señor cónsul en que la persona más idónea es Claudia. El programa Puerta al Futuro es un programa que se ha creado hace 18 años dentro de la Universidad Fairleigh Dickinson, que se ha creado exclusivamente para la comunidad hispana. Tiene muchos beneficios, de los cuales podemos ir hablando un poco más tarde, o cualquier cosa. Igualmente en el flyer está nuestro correo electrónico y nuestro teléfono.
En todo caso, solamente le voy a dar cuatro puntos. Nuestro programa Portal Futuro en ayuda a la comunidad hispana está dándole media beca a todos nuestros alumnos. En segundo lugar, le está regalando el ESL, En tercer lugar, convalidamos los estudios. Y en cuarto lugar, las clases ahora son virtuales. Entonces, definitivamente, este programa, más el tremendo esfuerzo que hace el consulado peruano en beneficio de la comunidad, pues creo que hemos comulgado en este maravilloso tema. Gracias, señor cónsul, por concederme la palabra y creo que usted puede introducir a Claudia. Gracias. Sí, yo creo que la doctora Bernal va a captar toda nuestra atención con el tema tan importante que nos va a exponer hoy en día. Adelante, doctora Bernal. Muchísimas gracias, señor ministro. Una vez más, muy honrada y muy agradecida, tanto con el consulado peruano como con la Universidad Fairleigh Dickinson University y el programa a través del doctor Carlos Villalobos, sobre la oportunidad que me están dando para llegar a compatriotas, a amigos, a latinoamericanos, a toda aquella persona interesada en el tema de inmigración y que tienen algo que ver con inmigración. Está siendo una nación de inmigrantes y como usted bien lo ha dicho en la introducción a la charla, en estos últimos 4 años, menos 13 días que quedan, han habido un sinnúmero de cambios que han afectado a muchísima gente, muchos de los cuales va a tomar tiempo, trabajo y compromiso en que puedan redireccionarse en una vía o hacia una dirección más promisoria. Lo que voy a hacer es conversar con la audiencia que nos acompaña hoy día. Vamos a hablar un poco sobre qué cosa es el sistema de inmigración a los Estados Unidos. Hay mucha confusión. Este ha sido un aspecto de la administración actual en la cual se ha puesto muchísimo interés para aplicar la ley de una manera bastante estricta y bastante rígida, de modo que hay oportunidades que probablemente la gente piensa que se han perdido. Hay beneficios a los que todavía se pueden aplicar, solamente con complicaciones, pero en fin, vamos a tratar de dar una mirada general e informativa para luego hablar un poco sobre la propuesta de la nueva administración, que es lo que el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, en compañía de quien va a constituir su equipo de gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que él ha anunciado ya la elección del futuro fiscal general de los Estados Unidos, un juez de reconocida carrera y trayectoria en el Distrito de Columbia, con una visión moderada y que definitivamente va a redireccionar y volverle a dar la independencia a la Fiscalía General de la Nación que tanto es necesaria. Empezamos comentando y conversando sobre qué cosa es o cómo es que el sistema de inmigración en los Estados Unidos qué cosa es lo que la ley de inmigración ofrece o qué es lo que la ley de inmigración prevé para poder inmigrar a los Estados Unidos. La ley de inmigración realmente es compleja y puede crear confusión. Tomemos, sin embargo, en cuenta que son 4 los principios en los cuales la ley de inmigración de los Estados Unidos se basa. Y estos son, primero que nada, la reunificación de familias. Segundo está la aceptación de inmigrantes con habilidades que son valiosas a la economía del país. Tenemos por tercer principio la protección a refugiados y como cuarto principio la promoción de la diversidad. La ley de inmigración de los Estados Unidos está regida por el Código o la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INA por sus siglas en inglés. Esta es la base jurídica que regula la política actual. Esta ley permite que anualmente se otorguen aproximadamente 675,000 visas para inmigrantes permanentes en cada una de las categorías distintas que pueden existir. Fuera de estas 675,000 visas, la ley permite el ingreso sin límite de aquellos que son considerados familiares inmediatos, o sea, esposos o esposas, cónyuges,
padres e hijos de ciudadanos estadounidenses menores de 21 años. En resumidas cuentas, si es que tomamos, si es que vemos acá en la diapositiva, por ejemplo, hay dos formas de emigrar a los Estados Unidos. Una es a través de peticiones que hacen miembros de nuestra familia, y la otra es a través del empleo. Acá entra a caber aquello que hablo de la aceptación de inmigrantes con habilidades excepcionales. Cuando hablamos de la diferencia, es importante en cuanto al número de visas que cada categoría ofrece y la clasificación que se tiene que dar. Si hablamos de la inmigración, del proceso inmigratorio en sí, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Cada año, residentes y ciudadanos de los Estados Unidos pueden iniciar el proceso para traer a sus familiares cercanos o inmediatos. La rapidez con que estas personas van a poder llegar van a poder ingresar, va a depender de si es que son considerados familiares inmediatos o caen dentro de lo que se conoce como las categorías de preferencia. Familiares inmediatos, como lo dije inicialmente, son los cónyuges, esposos o esposas, hijos menores de 21 y padres de ciudadanos de los Estados Unidos. Las categorías de preferencia son aquellas que constituidas por los hijos mayores de ciudadanos de los Estados Unidos, casados y solteros, los hermanos, esposos e hijos solteros, menores de edad o mayores de edad de los residentes permanentes. De nuevo, ¿por qué esta diferencia es importante? Porque el número de visas disponibles para cada año y el tiempo que estas personas deben esperar para poder emigrar a los Estados Unidos es diferente, depende de dónde están siendo categorizados. En cuanto a las visas de trabajo, son aproximadamente 140,000 las que se otorgan cada año y pueden ser de dos categorías. Pueden ser temporales, una clasificación temporal para trabajos específicos, por periodos específicos y con una posibilidad realmente muy pequeña, mínima, de cambiar de empleador. En esta clasificación temporal hay aproximadamente 20 tipos de visa, 20 categorías, desde inversionistas hasta atletas, religiosos, artistas, diplomáticos, personalidades con habilidades especiales, etc. El número es limitado, como digo, y usualmente requieren la presencia de un patrocinador que debe demostrar las habilidades de estas personas y la necesidad de contratar a este inmigrante en lugar de contratar a alguien que ya tenga estatus permanente. En cuanto a la inmigración permanente a través del empleo, también esta se divide en 5 categorías diferentes y para algunas de ellas, de nuevo, hay que pasar por un proceso que implica 2 instancias, una aprobación en el Departamento de Labor para que esta luego pueda transferirse o continuarse en una segunda etapa ya con USCIS, que es quien últimamente otorga la residencia. Trabajadores que sean categorizados y cuyas visas sean aprobadas pueden emigrar con sus familias inmediatas, con sus familiares directos. En este caso me refiero a esposos, esposas y a hijos menores de edad. Otra de las categorías a través de las cuales la gente emigra a los Estados Unidos es a través de aplicaciones o peticiones de refugio y asilo en los Estados Unidos. Y esta es una categoría que durante estos últimos 4 años ha sido regulada de manera extremadamente drástica. Se han reducido el número de inmigrantes o de refugiados aceptados en los Estados Unidos hasta llegar a 18,000 en el año 2020, de 65,000 aproximadamente que se venía recibiendo cada año. Y las leyes se han venido aplicando de una manera cada vez más estricta. Voy a tomar un poco de tiempo en explicar justamente el proceso de asilo porque es importante que la gente lo entienda. Otras formas de beneficios de ayuda humanitaria para inmigrantes o no inmigrantes se dan a través de programas como por ejemplo el TPS y DACA. TPS viene a ser el TPS, mejor dicho, es un programa de protección que el gobierno de los Estados Unidos, que el secretario de Seguridad Nacional, designa ciertos países a través de los que han sufrido
situaciones, por ejemplo, de guerra, que han sufrido desastres naturales, que han sufrido circunstancias que hacen que la seguridad de los nacionales de ese país se vea en riesgo y que justifica que se les dé una posibilidad de quedarse en el país, en los Estados Unidos, mientras que la emergencia subsista. Si bien es cierto, se inicia este programa con naturaleza temporal, tenemos varios ejemplos de países cuyo TPS ha sido extendido una y otra vez más, hasta llegar a la fecha actual. Caso concreto, El Salvador, Honduras y otros países de Centroamérica, de Latinoamérica. También vamos a comentar un poquito sobre las regulaciones, cómo es que estas han cambiado hasta el momento y cuáles son los planes de la administración entrante para regularlos o para formalizar a toda esta población y darles un camino a la legalización permanente. Seguidamente tenemos otra forma de ayuda o de protección humanitaria a través de DACA. Y DACA ha sido también un tema que esta administración ha tomado, ha llevado de un lado hacia el otro, ha sido sujeto de demandas, contrademandas, ha llegado hasta la Corte Suprema, sigue siendo litigado todavía en una Corte Federal en Texas. En fin, es mucho lo que se puede decir y lo que se debe de decir. DACA se inició como un programa de protección bajo la administración del presidente Barack Obama. Este programa inicialmente lo que otorgaba era una protección y una defensa de deportación para aquellos niños, también conocidos como soñadores. Niños que hubieran llegado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años de edad, que estuvieran presentes en los Estados Unidos antes del 15 de junio del 2012, que hubieran llegado antes del 5 de junio del 2007, que estén cursando un curso de estudios o que se hayan graduado de la secundaria, que observen conducta moral honrada, sin problemas legales, sin problemas judiciales serios, y en el ejercicio de una discreción que se entendió generalizada y como una especie de, como premio al esfuerzo que venían haciendo ellos, pues se les otorga la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Inicialmente se dijo que por 2 años, y eventualmente una posibilidad de viaje. En el año 2017, y es más, durante la campaña presidencial de Donald Trump, él anunció que iba a cancelar permanentemente este programa, con la idea y la intención, se entendía, que iba a modificar la ley o que iba a procurar una modificación de la ley para que esto se convirtiera en una decisión permanente. Como tal, en septiembre del año 2018, culmina y cancela el programa de DACA. Como resultado de esa cancelación se presentan innumerables demandas en diferentes circuitos judiciales, atacando la legalidad del programa, atacando la forma en que la administración había terminado con él de manera abrupta, atacando la autoridad que se tenía tanto para iniciar el programa como para terminarlo. De nuevo, estas demandas han venido avanzando, algunas han llegado hasta la Corte Suprema. Y el estado actual del programa de DACA es que tras una decisión emitida justamente aquí en Nueva York, en el Distrito Judicial de Brooklyn, USCIS, que es el órgano que regula o que emite, debe aprobar y emitir los permisos de trabajo, ha sido obligado a recibir nuevamente aplicaciones iniciales. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo, mientras el litigio estuvo pendiente, USCIS, la Autoridad de Inmigración, solamente estaba recibiendo renovaciones de aquellos que ya tenían sus permisos de trabajo. Y estas renovaciones eran solamente por 1 año. En virtud de esta sentencia emitida en diciembre, CIS se ha visto obligado a recibir nuevamente aplicaciones de quienes no pudieron hacerlos porque se vieron con la puerta prácticamente cerrada en la cara,
al no haber cumplido o al no haber tenido la oportunidad de aplicar antes que el programa terminó. Recientemente se han también ampliado el tiempo para que estos soñadores tengan sus permisos de trabajo de 1 a 2 años y se ha iniciado nuevamente también la posibilidad, o se ha reabierto la posibilidad de que estas personas puedan aplicar a permisos de viaje, que en circunstancias, han habido circunstancias en las cuales pues es debido a muerte, pues estamos tratando de personas que tienen familiares en el extranjero a los que necesitaban ver, o situaciones que no podían dejarse de resolver sin la presencia la presencia necesaria del beneficiario. Entonces ya se ha reabierto esta posibilidad y hay mucha gente que la está utilizando. En fin, queda aún una demanda pendiente en Texas que justamente piensa litigar la naturaleza de la autoridad del presidente para iniciar este programa. Entonces, se está yendo hacia atrás. Está buscando cuestionar si es que el presidente Obama tenía o no la facultad para poder abrir estas puertas y emitir esta acción ejecutiva que dio la posibilidad para DACA. Vamos a estar al pendiente y ciertamente de lo que salga, el resultado de esa demanda va a depender el futuro de cientos de miles de inmigrantes. Se entiende que es más de 1,5 millones de soñadores, personas adultas ya, que llegaron aquí como menores de edad y que han venido aplicando, han venido renovando sus permisos y buscando pues una posibilidad de legalizarse. El aspecto culminante en cuanto a las aspiraciones de cualquier persona que busca venir a los Estados Unidos es ciertamente la ciudadanía. Y la ciudadanía de los Estados Unidos se obtiene de 2 maneras. Se obtiene a través de un proceso después de haber vivido como residente en el país, sea durante 5 años o sea durante 3 años, o si es que uno ha derivado su ciudadanía porque nuestro padre o madre fue ciudadano antes que nosotros cumpliéramos los 16 años de edad. Eso es derivación de ciudadanía, es un proceso del que no nos vamos a ocupar ahora, puesto que la ley vino cambiando y dependiendo de la fecha de nacimiento de aquel que busca hacerse ciudadano, se puede saber si es que tiene o no la posibilidad de derivar su ciudadanía. Como quiera, para llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos, el aplicante o la persona debe mantener su situación como residente, tener la tarjeta de residencia por lo menos por 5 años, 3 años si es que se obtuvo la residencia a través de matrimonio con ciudadano, o si es que se obtuvo la residencia a través de un beneficio que se otorga a aquellos que son víctimas de violencia doméstica en el programa llamado VAWA, por sus siglas en inglés. Hay otras excepciones que se pueden mencionar, que son, por ejemplo, aquellas que aplican a los miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y a las personas que han venido derivando su ciudadanía, como lo he mencionado anteriormente. Como quiera, para poder hacerse ciudadano, uno tiene que demostrar un buen carácter moral, debe demostrar continuidad física, que ha venido viviendo en este país continuamente e ininterrumpidamente por un periodo de tiempo. Debe demostrar que ha pagado sus impuestos y que continúa pagando sus impuestos. Debe demostrar conocimiento de la historia de los Estados Unidos y del inglés, el idioma oficial del país. Esta es la culminación de toda aspiración, como sabemos, de personas que venimos a cumplir nuestro sueño americano, la ciudadanía en los Estados Unidos. Muy bien. Ahora quisiera conversar un poquito justamente sobre este tema de asilo. Y me he tomado, y me disculpo con ustedes si es que estoy leyendo, pero al prepararme para esta charla, estuve analizando un poco la política de la administración actual durante estos 4 años, y no puedo evitar sino notar que el área más afectada en cuanto a los cambios migratorios ha sido justamente este de asilo. Empecemos por entender qué cosa es el asilo y la condición de refugiados. Cada año vienen personas a los Estados Unidos buscando protección.
protección porque han sido perseguidos, han sido objetos de persecución o porque tienen temor que van a ser perseguidos en su país de origen. El asilo en los Estados Unidos les permite a estas personas, a los extranjeros, que vivan aquí en el país y adquieran un estatus legal, o sea, puedan obtener la residencia permanente y por consiguiente, una vez cumplan el tiempo que he mencionado, que son 5 años, la ciudadanía. Aquel que aplica a asilo puede incluir en su solicitud a sus cónyuges, a sus esposos o esposas e hijos que se encuentren en los Estados Unidos en el momento de presentar su solicitud o en cualquier momento antes que se tome una decisión final sobre el caso. Entonces, si la persona llega aquí, presenta una aplicación de asilo y estando dentro de los Estados Unidos contrae matrimonio, podrá incluir en su aplicación de asilo al nuevo cónyuge. Eso es algo importante de saber porque hay muchas personas que piensan que entraron solteros, tienen que terminar todo su proceso estando solteros. No es necesariamente el caso. De nuevo, estos son aspectos procesales que se pueden discutir en algún otro momento. Sin embargo, es importante saber también que para poder incluir a los hijos, estos deben ser menores de edad. Para todo beneficio con la ley de inmigración, se tiene que ser, los hijos de los beneficiarios o los aplicantes deben ser menores de 21. Al ser mayores de 21 ya se separa la unidad familiar y estos hijos tienen que continuar con su propio camino, intentar sus propios medios de protección. Existen diferentes causas, diferentes razones por las cuales la persona busca asilo. Para empezar, cualquier persona que tema por su vida, que sufra persecución y cuyos motivos sean fundamentados, puede pedir el asilo en los Estados Unidos. Las causas que hacen que estas personas tengan temor deben estar relacionadas con 5 aspectos protegidos por la ley. Estos 5 aspectos son razones de raza, nacionalidad, religión, opinión política y lo que la ley llama ser miembros de un grupo social específico, un grupo social particular, pero esta es una definición de la ley. No es escogido y no es decidido por el aplicante, lo decide la ley. Existen 2 tipos de asilo a los Estados Unidos. Uno es el asilo afirmativo y el otro es el asilo defensivo. El asilo afirmativo es aquel en el cual el Servicio de Inmigración y Ciudadanía decide si la persona es o no elegible para asilo y se lo concede. El asilo defensivo es cuando esta decisión es tomada por un juez en medio de un proceso de deportación. Para poder pedir asilo, quien lo haga debe estar presente en los Estados Unidos y puede hacerlo ni bien llegue a un puerto de entrada o en la frontera, en este caso sin importar el estatus legal ni cómo entró a los Estados Unidos, o si no lo pudo hacer ni bien puso pie en el país, debe hacerlo antes de la expiración del año de su llegada, antes de que se cumpla 1 año de haber llegado al país. Si no lo hace dentro del año, pierde el privilegio y la posibilidad de aplicar a asilo y corre el riesgo de ser sujeto de deportación. Porque la ley de inmigración dice, cualquier persona que llegue a los Estados Unidos, digamos con visa, y se queda más allá del tiempo que esta visa le otorga, está violando la ley de inmigración y puede ser sancionado por un periodo de 3 años o 10 años, dependiendo de cuánto tiempo se quede sin permiso. Si la persona aplica a asilo y ha entrado con visa, esta sanción a la que estaría sujeta no se impone hasta que se decide sobre su aplicación de asilo. Si es que pierde el tiempo y no llega a presentar la solicitud antes del año, entonces sí va a ser deportable por haber violado los términos de su llegada. Esto es para personas que llegan con visa.
lamentablemente, las personas que entran por la frontera y que no han sido admitidas y que son atrapadas por los oficiales en los puertos de entrada, son deportables por esta razón, pero pueden solicitar su asilo. Eso la ley no les impide la posibilidad de clamar temor, es una diferencia ya de qué artículo de la ley de inmigración les aplicaría en el proceso de ser deportados o deportados. En caso de que pase el límite de tiempo del año del que estamos hablando, hay una excepción para poder pedir asilo fuera del año, y esto es si es que las circunstancias personales del aplicante han cambiado de una manera dramática o las circunstancias del país han cambiado y se han convertido en todavía más riesgosas y peligrosas para hacerlo, causar o evitar, mejor dicho, el regreso de la persona aplicante del extranjero a su país. Toda aplicación de asilo debe ser sustentada por documentos, debe ser evidencia, como siempre les aconsejo a mis clientes. Tienen que tenemos que convencer, sea a los oficiales de inmigración o a los jueces de inmigración, de que nuestra historia es verdad, que nos ha sucedido lo que decimos que nos ha sucedido. Pero para eso debemos probarlo con documentos, porque los jueces y los oficiales de asilo en los Estados Unidos han escuchado cientos de miles de historias. Muchas de ellas son similares. Muchas de ellas son más tristes y más trágicas que la anterior. Pero lamentablemente, si es que no están sustentadas, pueden llegar a ser negadas, pueden ser desestimadas por el oficial de asilo y la persona ya es inmediatamente referida a un juez de inmigración para un proceso de deportación, o si estando frente al juez no hay cómo demostrar nuestra historia, demostrar nuestra verdad, pues lamentablemente son sujetos de deportación y se ven obligados a regresar a sus países de origen. Las aplicaciones pueden ser negadas, bien digo, cuando no se reúne suficiente evidencia. También cuando la persona que aplica a este beneficio ha cometido delitos graves o delitos serios o una serie de delitos pequeños que en el acumulado hacen que el individuo se vea como una persona no deseable en el país. Y acá me detengo un poco porque cuando uno está buscando cualquier beneficio con inmigración y en general, nuestra política siempre es hagámoslo con las manos limpias. Y al decir hagámoslo con las manos limpias implica tratar de portarnos aquí como los mejores invitados, como los invitados ideales. Si estamos buscando una oportunidad, debemos merecerla. Si estamos buscando ser admitidos, aceptados dentro de esta sociedad a la que estamos buscando contribuir y a la que queremos, de la que queremos ser parte, no podemos hacerlo con acciones o no debemos, mejor dicho, actuar de manera ilegal o aprovecharnos y abusar del sistema jurídico. Este es un aspecto que en todos y cada uno de los beneficios que se busca en inmigración tiene un peso bastante grande. La conducta moral, la ausencia de casos criminales o la ausencia de un prontuario criminal que nos haga ver como personas indeseables, un término que lamentablemente ha sido utilizado muy frecuentemente durante estos últimos 4 años y que se ha hecho común. Pero está en nosotros demostrar que somos elegibles, que merecemos la oportunidad y que lo hacemos buscando, o que la buscamos, mejor dicho, con nuestras manos limpias y sin nada que temer. Cualquier comisión de delito grave es una falta seria cuando se trata de inmigración. Tanto así que últimamente los jueces de inmigración, aun cuando estamos hablando de personas que han sufrido persecuciones terribles en sus países de origen, han negado estas aplicaciones de asilo porque esta persona ha cometido delitos dentro de este país. De modo que ahí se ha visto una contradicción, no contradicción, sino una yuxtaposición entre lo que el principio de la ley es, que es proteger a todos, versus el principio de la ley que dice nadie que sea una amenaza contra la seguridad nacional o la seguridad de otros
puede ser admitido en el país. Siendo asilo una de las, el asilo ha sido, pues, como les estoy comentando, uno de los temas que ha sido regido y ha sido regulado con mayor, más drásticamente durante estos 4 años. En estos 4 años han habido cambios que van, por ejemplo, desde la posibilidad de aplicar dentro del país después de un periodo determinado, hasta la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. Debido a la lentitud con que está avanzando el sistema, lamentablemente primero por el gran número de casos que existen pendientes, por un lado, por el otro, por la poca posibilidad de obtener decisiones rápidas, el hecho que hayan pocos oficiales de inmigración y pocos jueces de inmigración hace que estos casos demoren muchísimo, años. Pero mientras tanto, la persona que está aplicando necesita trabajar, y si está aquí con su familia, necesita mantener a su familia. Inicialmente, antes de que las regulaciones cambiaran justamente en este año, bajo las reglas antiguas, un aplicante de asilo podía o debía esperar 150 días, en realidad son 180, o tomando en cuenta el tiempo que demora en procesarse, para poder buscar un permiso de trabajo. Desde junio 19 de este año, cualquier persona que aplique asilo ahora tiene que esperar un año completo, 365 días, para poder aplicar a su permiso de trabajo. Y esto sujeto a que un oficial de inmigración determine si es que esa aplicación de asilo es o no aprobable. Entonces, están ahí atando la posibilidad de obtener un permiso a la viabilidad o no del remedio. El problema con esto es que demora el tiempo que se tiene que esperar para que un aplicante de asilo pueda ser entrevistado por un oficial es muy largo, es tremendamente largo, va mucho más allá de los 180 días, va incluso en algunos casos mucho más allá del año, y mientras tanto la persona se ve en la imposibilidad de trabajar. Esto ha sido sujeto nuevamente de demandas. Estas demandas están pendientes. Sin embargo, hoy por hoy las reglas son como lo estoy describiendo. Si antes era posible aplicar dentro de los primeros 180 días para un permiso, ahora ya no. Ahora uno va a tener que esperar un año entero y debe demostrar que no ha habido ninguna razón por la cual, o no debe haber ninguna razón por la cual la aplicación de asilo vaya a ser negada. Los procesos de corte. Los procesos de corte, también las cortes de inmigración han sido tremendamente saqueadas y estremecidas durante esta administración. Mucho ha tenido que ver con el enfoque de tolerancia cero, con el enfoque de la aplicación de la ley de una manera estricta, la limitación de posibilidades y la limitación de la discrecionalidad que tiene o que ha tenido hasta cierto punto, hasta en el tiempo, la Corte de Inmigración. Como sabemos, los jueces de inmigración no son jueces independientes, son más bien empleados por el Departamento de Estado y son subordinados, o mejor dicho, pertenecen al escalafón que está dirigido por el fiscal general. En un proceso de deportación, ¿cómo es que la persona llega a una corte de inmigración? A veces se llega a un proceso de deportación cuando aplicaciones que se han presentado con USCIS son negadas, cuando la persona comete delitos, cuando se ha detectado un fraude o cuando el beneficio que inicialmente se les otorgó ha culminado y los deja sin una protección. En una corte de inmigración se pueden pedir perdones, se puede buscar una segunda oportunidad para ser escuchado para el proceso de asilo, se pueden pedir la revisión de decisiones negadas de USCIS y se pueden pedir otros tipos de beneficios, como por ejemplo la devolución de la residencia y
la reafirmación de la condición de ciudadanos, si es que es necesario. ¿Por qué he buscado tomar este tema o discutir sobre este tema el día de hoy? Porque, como les digo, las Cortes también han sido zamaqueadas y sacudidas durante estos 4 años de una manera bastante drástica. Hasta antes del 20 de enero del 2017, el proceso en Corte de Inmigración era un poco más amigable, un poco más flexible. Existía algo que se conoce como discreción prosecutoria. Y la discreción prosecutoria es un principio que hace que el juez deje de proseguir con un caso de deportación cuando se dan circunstancias que lo justifiquen, como por ejemplo, buena conducta de la persona que está pidiendo el beneficio, o porque hay una petición que está encaminada. El caso se puede cerrar, se puede archivar y simplemente se necesita tiempo. Y existiendo esa necesidad de tiempo, el caso se retira activamente de la carga procesal que en ese momento tiene el juez y se vuelve a visitar tiempo después. Esto ayudaba muchísimo a aquellas personas que estaban pidiendo en particular un tipo de proceso que es común entre aquellos indocumentados casados con ciudadanos o residentes de los Estados Unidos que tienen que pedir un perdón provisional. A través de este procedimiento, el perdón, una vez que es aprobado dentro del país, culmina en una entrevista en el extranjero. Pero para poder salir al extranjero, uno tiene que hacerlo con una especie de permiso de la Corte a través de la aprobación de esta discreción prosecutorial. Después de que el Board of Immigration Appeals, o sea, el Cuerpo Superior de Apelación de los Estados Unidos, emitió una decisión en el asunto de Castro-Tum, como lo ponemos ahí en la diapositiva. Castro-Tum es una decisión que le quitó a las Cortes esa discreción de la que estamos hablando. Y prácticamente los ató de manos a los jueces y les quitó esa posibilidad de decidir darles un descanso, un respiro a quienes estuvieran buscando su regularización a través de matrimonio, porque ya una vez cerrada esta puerta, no ha quedado más opción que pedir que se les permita irse voluntariamente o se ha tenido que intentar otro tipo de beneficio. Esto ha causado muchísimo malestar, muchísimo estrés y angustia entre la comunidad inmigrante y aquellos ciudadanos que están buscando ayudar a sus cónyuges, a sus propios hijos o a sus propios padres, porque esto beneficia a familiares inmediatos. Esto es uno de los temas que vamos a comentar un poquito más adelante. Ha sido y va a ser tomado en cuenta y va a ser discutido probablemente para volverles a dar esa independencia en la nueva administración. Inclusive se está hablando de una tendencia de separar las Cortes de Inmigración del cuerpo de la ubicación jerárquica en la que tienen ahora en el Departamento de Estado y convertirlos en una unidad independiente, otorgarles independencia judicial, que es realmente lo que necesitan. En cuanto a las prioridades de deportación o de aplicación de la ley. A partir del 25 de enero del 2017, se comenzaron a emitir una serie de órdenes ejecutivas a través de esta administración que creaba un nuevo marco de prioridades de deportación. Si es que hasta ese punto, ¿quiénes eran inmediatamente deportables y detrás de quiénes iba ICE? Eran aquellas personas que tenían prontuarios criminales bastante extensos, aquellos que se consideraban definitivamente un riesgo para la sociedad, para el país y que eran considerados inelegibles para todo beneficio. Luego de esta fecha, del 25 de enero del 2017, resulta ser que toda persona que estaba en los Estados Unidos es deportable y se consideraba prioritario.
Entonces, ¿qué sucedió? Comenzaron todas estas redadas de ICE, comenzó aquello de tener que caminar con nuestros permisos de trabajo y con las notificaciones de audiencia y con cualquier documento que pruebe que tenemos una aplicación o un mecanismo de defensa encaminado. De lo contrario, ICE viene, nos atrapa, nos procesa dentro de, o nos ingresa en su sistema y luego nos refiere a cortes. Esta es una de las razones por las cuales las cortes ahora se han visto sobresaturadas de casos, como efecto de estas prioridades de deportación. Porque muchas de estas personas se han visto puestos frente a un juez de inmigración sin haber tenido preparación previa, sin haber cometido delitos que los hubieran hecho de otra manera deportables. Hablamos de padres de familia que fueron encontrados camino al trabajo. Hablamos de madres que fueron arrestadas trayendo o llevando a sus hijos a las escuelas. Hablamos de ancianos, hablamos de inclusive menores de edad. Todos estos grupos han sido ingresados al sistema de una manera abrupta y ahora están plagando las cortes de inmigración. Una de las razones por las cuales los procesos ahora, en lugar de demorar 6 meses, 1 o 2 años, están extendiéndose hasta 3 o 4. Tenemos nosotros casos que, por ejemplo, han sido programados para los años 2023, 2024. Entendemos que hay cortes que están todavía más saturadas. En el caso de ejemplo es la Corte de Atlanta, cuyos retrasos se entiende llegan hasta los 5 años. 5 años en los cuales estas personas quedan en un limbo completo. 5 años en los cuales no saben qué va a suceder con ellos. 5 años en los cuales esos hijos que son nacidos aquí no saben qué va a pasar con sus padres. Entonces, la angustia pues ha sido lamentablemente generalizada y estamos todavía lidiando con esa saga, con ese problema que más que legal ya se convierte en un problema humano. Eso es lo que está sucediendo ahora en las cortes. A esto tenemos que añadir también que en cuanto se refiere, por ejemplo, a las cortes del estado de Nueva York, solamente están funcionando las cortes con detenidos y existe solamente una, que es la corte de Barrack Street en la ciudad de Nueva York. Las otras 2 cortes han continuado extendiendo sus audiencias, han continuado cancelando audiencias debido a la pandemia. No sabemos aún cuándo van a reiniciarse esas labores. En New Jersey, más bien, sí, la corte ha continuado sus labores regularmente, tanto como en Pensilvania, pero la población, pues la mayor cantidad de casos se concentra definitivamente en el estado de Nueva York y estos son los que estamos viendo que el tiempo de espera crece todavía más y más y más. Y como se va retrasando el procedimiento, también se extiende la espera y también la posibilidad de estas personas de legalizarse, de caminar libremente y saber de una buena vez qué es lo que sucede con ellos. Esto es serio. El colapso de las cortes de inmigración es un tema bastante crítico. Se tiene entendido que van a nombrarse más jueces y que se va a buscar una forma de hacer este proceso expeditivo, pero esto todavía está siendo trabajado a nivel del Departamento de Estado, recién va a hacerse público y podremos comentarlo probablemente en una siguiente oportunidad. Bien. Nuevamente comentemos un poquito acerca de DACA, aunque ya nos habríamos fijado un poco en el tema una vez que conversamos describiendo el sistema y el mecanismo que la gente tiene para poder inmigrar a los Estados Unidos. DACA, como les indico, ha sido sujeto de varias acciones, varios ires y venires. Como principio, DACA no es un beneficio legal en este momento. DACA no es una forma de legalización necesariamente, no es una residencia, lo que es una protección temporal a aquellos menores de edad que que vinieron a los Estados Unidos siendo menores de 16 años y como se concibió bajo la administración del presidente Obama, fue como un premio al esfuerzo que todos ellos habrían venido realizando, sus padres también, y haber completado sus cursos de estudio y ser
de alguna u otra manera parte de esta sociedad, de la sociedad americana, habiendo llegado acá a los Estados Unidos, no necesariamente por su propia voluntad, sino también traídos por sus padres, y que han contribuido y se consideran también ciudadanos o todavía miembros de la comunidad de los Estados Unidos. La actual administración, la administración entrante se ha comprometido a cambios, se ha comprometido a que van a buscar que DACA se convierta en un camino a la residencia permanente y eventualmente a una ciudadanía a los Estados Unidos. Todo esto se va a ver dentro del plan inmigratorio de la administración Biden, y se entiende que va a llevarse a cabo de la mano de los principios de igualdad y de aceptación que ha acompañado toda esta campaña, y el compromiso a las bases que han soportado y que han apoyado la campaña del presidente Biden. El plan del presidente en cuanto se refiere a inmigración, está publicado en su página, como tienen aquí en la diapositiva. Lo que he hecho es tomar los puntos relevantes de sus ofertas, de sus promesas, y como podemos ver, su reto más grande va a ser tratar de revertir todo aquello que la administración actual hizo y todas las medidas que tomó utilizando sus poderes ejecutivos. Muchas de las decisiones, muchas de las leyes, especialmente aquellas que afectan a los aplicantes de asilo, han sido emitidas a través de acciones ejecutivas. Y la acción ejecutiva es un poder inherente del presidente de los Estados Unidos. Con ese mismo poder se entiende que la administración de Biden va a deshacer lo que ha hecho la administración Trump y va a redireccionar nuevamente la inmigración hacia en un camino más humanitario, pero aún dentro de la ley. El presidente Biden ha indicado que lo primero que va a hacer es la inmediata revisión y el cambio y terminación de la política de separación de familias, un tema que ha causado muchísima polémica. Si es que hemos seguido las noticias, sabemos que han habido muchos casos en los que padres e hijos muy pequeños han sido separados y hasta el momento no han podido reunificarse. Hasta el mes de noviembre estábamos hablando de aproximadamente 500 niños a los que todavía no se les puede reunificar con sus padres. Yo como madre no me puedo imaginar la angustia de esas familias. Esto tiene que terminar, esto va a terminar, es una de las promesas del presidente Biden, tanto así como terminar con las políticas estrictas de asilo, aquellas que han venido aplicándose hasta ahora, como por ejemplo la limitación, como había indicado, la limitación de obtener el permiso de trabajo dentro del año, quienes son elegibles para aplicar a asilo, quienes se consideran personas que no cumplen los requisitos legales para pedir el asilo. También se ha comprometido a terminar con la política de la detención prolongada. Y esto ha sido como efecto de los programas que se comenzaron a implementar a partir del año 2018, me parece, cuando se inició con el proceso del MPP, el programa de separación de familias, que impide a las personas que llegan a la frontera el pedir asilo dentro de los Estados Unidos, los regresan a un tercer país, y aquellos que no llegan a cumplir con ese proceso se encuentran detenidos por periodos muy largos de tiempo. Estamos hablando de gente que están esperando todavía una audiencia y llevan detenidos 6, 7, 8 meses, sin poder ser oídos, sin tener la oportunidad de hablar. Mucha de esta gente ha pasado ya por situaciones traumáticas a nivel emocional. Mucha gente ha tenido que buscar ayuda psicológica, puesto que no pueden entender por qué, buscando protección de un peligro inminente, se ven en una cárcel sin saber por qué. Esto ha sido
esto se entiende que dentro de los primeros días deberá ser inmediatamente culminado, revertido y se les podrá dar a estas personas su día en corte. Otro de los temas que la administración actual piensa revisar muy detalladamente y que también ha sido sujeto de mucho litigio es aquel tema de la carga pública. La carga pública lo que es un aspecto y un tema que oficiales de inmigración van a considerar o deben considerar a la hora de aprobar aplicaciones de residencia. Implica el demostrar que la persona que está aplicando no va a constituirse en una carga pública para el Estado. Y piden requisitos que son en muchos de los casos extremadamente difíciles de conseguir, sobre todo cuando alguien ha estado aquí viviendo tanto tiempo. Antes que se implementara esto de la carga pública, cuando alguien estaba buscando hacerse residente, lo único que se solicitaba era el apoyo económico o el patrocinio de un individuo, de un ciudadano o residente en los Estados Unidos que se comprometiera con el gobierno a garantizar que quien esté aplicando no va a hacer una carga pública y que no va a utilizar beneficios que no sean, a los que no sea elegible, por ejemplo, beneficios federales. Con esta regla de la carga pública ahora se exige que quien esté buscando hacerse residente, quien esté buscando su legalización, tenga, si no una carrera, un oficio que sea explotable en los Estados Unidos, que tenga que tengan seguros médicos, que conozcan el idioma, que conozcan la cultura, que demuestren que tienen medios económicos de los cuales se van a valer, fuera de aquello que es el patrocinio de una tercera persona. Si bien es cierto, esto no es ilegal, se ha visto que la implementación ha sido bastante compleja y ha causado muchísimo problema en familias de pocos ingresos. Se espera que la administración Biden revise este principio para no hacerlo tan estricto y para, aún en medio de la legalidad, continuar ofreciendo la oportunidad y la posibilidad a las personas de legalizarse, algo que han buscado durante muchísimo tiempo. Otro de los puntos que la administración va a definitivamente poner un punto final es aquello de la construcción del muro con México. Entendamos y recordemos que esto inclusive causó que en el año 2018 el gobierno cerrara por aproximadamente un mes, porque no había un compromiso del Congreso para otorgar al presidente Trump los fondos que él estaba exigiendo para poder construir este muro. Este muro últimamente comenzó a construirse, sí, pero la administración entrante ha indicado que ya no va más, que se va a quedar, no sabemos si se llegue a, no creo que lo vayan a destruir ni nada, pero definitivamente no va a haber ya más construcción, no va a haber más fondos para la construcción de este muro, más bien se van a destinar estos fondos para programas sociales, para programas de atención a la comunidad y otros fines que sean más altruistas. Estos son los planes que que ha ofrecido el presidente dentro de los primeros 100 días. Está también definitivamente el buscar proteger a los soñadores y a sus familias y probablemente ofrecerles un camino a la ciudadanía, un camino a la legalización permanente. Revisar el TPS, que está siendo nuevamente renovado después de una sentencia judicial emitida recientemente. Entrenar nuevamente a los oficiales de ICE y las patrullas fronterizas para darle un aspecto o darle un tratamiento más humano a sus intervenciones. Por una razón de tolerancia cero, se ha conocido que se han dado en algunas circunstancias y se han reportado excesos a la hora de detener a los individuos. Se entiende que estos están siendo investigados, sin embargo, se busca humanizar nuevamente a estas dos instituciones, que son ICE y CBP. Y ICE es Immigration and Customs Enforcement, que viene a ser como la policía de inmigración.
y CBP es Customs and Border Patrol, la patrulla fronteriza. Entonces, ambos tienen esa labor, tienen ese trabajo de hacer cumplir la ley, y ese es su trabajo. Sin embargo, se les busca humanizar nuevamente para que sea menos traumático y sea menos duro la forma como aplican las leyes en este momento. También buscará restablecer las políticas restablecer las políticas de prioridad de deportación que existían antes que se emitiera el primer memorándum de enero 25 del 2017, que era: son deportables aquellas personas que han cometido felonías agravadas, que son delitos muy serios, que con todo propósito y bajo toda lupa hacen a quien esté buscando un beneficio bajo la ley de inmigración bastante difícil, sino imposible. Una felonía agravada es algo que impide la obtención de muchísimos beneficios. Está también buscando, o está ofreciendo, mejor dicho, proveer protección a los veteranos, aquellos quienes han servido a los Estados Unidos en tiempos de guerra, aquellos que han deseado, han puesto sus vidas, su seguridad y por convicción han decidido proteger este país, ofrecerles un camino a la naturalización express. Ese es un proyecto que se está adelantado ya bastante, para que puedan, una vez completado todo este proceso, ya ser reconocidos como ciudadanos por los servicios que han venido prestando a la seguridad del país. Estos son los planes que la administración tiene para dentro de los primeros días. Ahora, ha sido tanto lo que se ha venido haciendo a través de órdenes ejecutivas durante esta administración, durante 4 años, que probablemente 100 días no sea suficiente. Sin embargo, se entiende que el trabajo va a comenzar inmediatamente y vamos a poder comenzar a notar cambios, y uno de ellos es, por ejemplo, la designación del nuevo fiscal general. El nuevo fiscal general es el juez Merrick, que es un juez federal en el Distrito Judicial de Columbia, en el Distrito Federal, que es el segundo más importante de los Estados Unidos. Un juez bastante moderado, que va a traer muchísimo sentido común y le va a retornar ese papel de seriedad, decencia y observancia de la ley al Departamento de Estado. Para los inmigrantes, tenemos para nosotros los abogados de inmigración, para quienes estamos envueltos en la inmigración en día a día, es muy auspicioso y nos da muchísima esperanza, sobre todo porque este es un fiscal general con muchísimo sentido común. Es un fiscal general que va a ver el lado humanitario dentro de la ley, que probablemente va a hacer la mano ejecutora, que revierta todo el daño hecho a estas familias que han sido separadas. De modo que son tiempos de cambio bastante promisorios, son tiempos de cambio que van a poder finalmente ofrecer esa oportunidad que se ha negado a quienes se la merecen y que se la han ganado a pulso. Es solamente ahora buscar esperar a que todas estas promesas se conviertan en realidades. Pasados estos primeros 100 días, también la misma administración está indicando que va a hacer cambios radicales al programa de visas de trabajo. H-1B es uno de los que ha sido más afectado. H-1B es el tipo de programa, es el tipo de visa que se da a profesionales que vienen a trabajar en los Estados Unidos bajo una naturaleza temporal, en áreas específicas y bajo un empleador. Ahora se ha reducido y el número de visas, se ha hecho el proceso todavía más complicado de lo que era, y existe una controversia, puesto que el principio ahora es compra lo americano, contrata al americano, lo que ha venido en conflicto directo y definitivamente ha venido afectando muchísimo estos tipos de visas de empleo, pasando por las visas H y siguiendo inclusive por todas las que implican habilidades excepcionales, visas para inversionistas, visas para las que son presentadas por talentos que se
autopatrocinan. En fin, se espera una modificación, se espera una revisión de todo lo que es el programa de visas a través de empleo, en concordancia y en colaboración con el Departamento de Trabajo, con el Departamento de Estado, el Departamento de Servicios Sociales y todos aquellos que tienen que ver con lo que se refiere al empleo de material humano o de aplicantes en cualquier área en el que se vean envueltos. Este punto final es el que más nos llama la atención y en el que más esperanza tenemos. Esto de el cambio de la ley de inmigración o la reforma migratoria, esto es un tema del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Para los que tenemos la aventura de haber estado trabajando desde buen tiempo en el área de inmigración, no podemos evitar sino recordar el Plan de los 8, un programa de inmigración que estuvo a punto de pasar en el año 2013, dando una oportunidad a aquellas personas que hubieran estado viviendo aquí en los Estados Unidos por un tiempo determinado, conocieran inglés, pagaran impuestos y todo, para poderles ofrecer un camino primero a obtener un permiso de trabajo y eventualmente después de eso a una residencia. Lamentablemente este programa no fue sometido a un voto en la Cámara por las razones que hasta el momento no podemos entender, pero las conversaciones están iniciándose nuevamente, aun cuando no sean los mismos 8 congresistas, los mismos 8 senadores iniciales. Existe una voluntad de compromiso, existe una voluntad de revisar todo el sistema de inmigración, hacerlo más acorde a nuestros tiempos y darles justamente la oportunidad a quienes se lo merecen, a quienes se la han buscado y que se la han venido ganando a pulso. Estos son algunos de los puntos que se van a discutir definitivamente ahora que tanto el Congreso, el Senado como la Cámara de Representantes tienen mayoría demócrata, debe ser menos complicado que pase una reforma constitucional, una reforma migratoria. Por lo menos tienen los 2 primeros años para hacerlo. Ya después de los 2 primeros años veremos qué es lo que sucede, si es que continúa la misma estructura del Congreso o no. Pero estos puntos deben buscarse y deben ser materia de evaluación. Por ejemplo, priorizar la reunificación familiar, que es uno de los 4 principios que rige el sistema migratorio. El promover alternativas a la detención no se entiende cómo es que un padre de familia cuyo único delito es haber entrado a los Estados Unidos por la frontera y sin permiso, ahora esté detenido y sin poder ver a su familia o sin poder proveer de ellos, sin ningún prontuario criminal y sin ninguna otra razón que su estatus migratorio. Buscar definitivamente la independencia de las cortes de inmigración para que puedan dejar de pensar, para que puedan dejárseles de exigir ese número o esa cuota anual que los jueces deben de cumplir, mucha de la cual causa decisiones en algunos momentos impensadas o no analizadas a fondo. También acelerar el proceso de las aplicaciones de ciudadanía. Muchas personas que ya son elegibles ven obstáculos en ese camino, sea por demoras o sea por procedimientos que son ajenos a su voluntad. También buscar el camino que aproximadamente 10,5 millones de personas indocumentadas que actualmente contribuyen a los Estados Unidos, que teniendo o no teniendo seguro social, la mayoría de ellos todavía pagan impuestos. ¿Por qué? Porque saben que están buscando una oportunidad. Aquí lo que se trata es darle ese aspecto humano. Esa oportunidad, de nuevo, ha sido buscada, ha sido ganada pulso a pulso y no puede ser negada. Por eso, de nuevo digo, son tiempos muy auspiciosos, estamos muy esperanzados en esta reforma, estamos muy esperanzados en esta nueva administración en cuanto a inmigración se refiere, porque creemos que todo aquello que se hizo, que causó una aplicación extremadamente estricta, innecesariamente estricta en algunos casos, pueda ser revertido, pueda ser cambiado. Estaremos monitoreando, porque para algo somos una nación constitucional y democrática, para exigir que nuestra voz sea escuchada, para que aquellos que podemos hablar, hagamos nuestra voz oír de una manera civil, de una manera legal y a nombre de aquellos que no pueden.
Bien, este ha sido un pequeño resumen del sistema de inmigración, de cómo estamos viviéndolo ahora, qué se espera en el futuro. Y bueno, yo estoy, no sé si me... Estoy contenta y esperando cualquier pregunta que se presente. Les agradezco muchísimo la atención que han prestado hasta ahora y me disculpo si he estado saltando de un tema a otro. A veces hay conceptos y a veces hay ideas que se presentan y se tienen que introducir inmediatamente, de modo que quedo a su disposición. Cónsul. Muchas gracias, doctora Bernal. Realmente usted nos ha regalado una clase lectiva de un aspecto tan importante para las comunidades de inmigrantes en ese país, como puede ser la latinoamericana en términos generales y la peruana en un término específico. Su charla ha sido amplia, pero créame usted que quedan varios aspectos que hay que tratar. Y para esto la voy a comprometer para una segunda intervención suya, luego de la asunción del presidente electo más adelante. ¿No es verdad? Sabemos perfectamente que hay toda una agenda política del presidente electo cuando estaba en campaña, una serie de promesas realizadas y lógicamente hay una tremenda esperanza de que la comunidad inmigrante en Estados Unidos, aquella sobre todo que está en carácter irregular, pueda normalizar su situación migratoria en este país. En ese sentido, doctora, yo la felicito, estamos muy agradecidos, felicito la iniciativa de el programa Puerta al Futuro de la Universidad Fairleigh Dickinson de invitar y digamos, acordar con este consulado general una participación tan importante, de un tema tan importante para nuestras comunidades. Ya usted, doctora, la habíamos tenido en una charla presencial que organizó el consulado también. Y claro está, este es un tema inacabable, este es un tema donde hay muchísimas preguntas. Y tanto es así que tengo varias en cartera que hacerle. Claro está, aquellas personas que prefieran, digamos, tener un diálogo un poco más privado con la doctora Bernal, pueden llamarla a sus teléfonos o comunicarse con ella al correo electrónico que aparece en el afiche invitando a esta charla. Tengo algunas preguntas, mi querida doctora. El tema, yo sé que usted ya tocó algunos temas, pero las preguntas han llegado y las voy a hacer. Por supuesto. Hay alguna pregunta que dice, ¿cuáles serían los requisitos para el cambio del estatus migratorio de la visa de una persona que ingresó con la visa B1, B2, que es la de turista, el cambio migratorio a residente inversionista en el sitio, es decir, estando ya en los Estados Unidos y si ello es posible? Usted puede tomar la palabra y después yo le repito las preguntas, o le leo las preguntas que me han llegado. ¿Cómo no? La visa de inversionista es una visa bastante, que puede obtenerse bastante rápidamente, si es que se tienen las condiciones financieras y legales necesarias. ¿Qué pasa? Para cuando una persona busca establecer un negocio en los Estados Unidos, tiene que demostrar que está comprometido con el negocio, con el proyecto, y que este no es solamente un mecanismo para obtener una legalización en el país. De modo que debe existir un plan de negocios previamente establecido. Este plan de negocios tiene que ser a futuro, no menos de 3. Usualmente yo sugiero a mis clientes 5 años, porque así se puede entender y se da a entender que uno tiene, y me voy a permitir el uso de una frase coloquial, que uno está metido hasta el cuello en su proyecto, que uno realmente cree en su proyecto y por tanto tiene no necesariamente los fondos en ese momento, pero se está proyectando. Ahora, no es necesariamente algo que se da fácilmente,
si bien es cierto, no existe limitación en cuanto a cuántas visas se emiten, porque esta es una categoría de no inmigrante, las visas de inversionistas se van renovando cada cierto tiempo, dependiendo ciertamente de la ubicación donde vaya a establecerse ese negocio, porque hay varios programas. Está el de inversiones en ciertas zonas de desarrollo, que justamente con este propósito flexibilizan los requisitos para poder obtener una visa, tanto como las industrias a las que la persona se vaya dedicando. Toda esta información está disponible para quienes quieran darle una lectura cursiva en la página de USCIS. Es www.uscis.gov, V de Victoria. Esto para que tengan una idea general. Y ciertamente con mucho gusto puedo atenderlos también para poderlo conversar más a detalle. Por supuesto, doctora. Una segunda pregunta está hecha en el sentido de que si una persona compra un inmueble en los Estados Unidos, ¿esto coadyuva a una regularización migratoria en el país? Como único aspecto, no. Y no va a ser la única razón que a una persona le dé la oportunidad. No solamente esta persona debe tener arraigo en el país y razones para quedarse como propiedades, sino también debe demostrar que ha pagado impuestos, que no ha cometido delitos, que tiene familiares inmediatos que lo puedan patrocinar o justificar su presencia. Todo esto se analiza en el conjunto, en el conglomerado de evidencias que se tiene que presentar o a un juez de inmigración o a un oficial de inmigración. Perfecto. Otra pregunta está referida a que si una persona tiene un estatus migratorio J1 y también tiene, por esta razón de tener la visa J1, tiene permiso de trabajo, ha creado durante su permanencia una empresa y ya la tiene establecida y está registrada esta empresa en Nueva Jersey, ha pagado impuestos, ¿podría ello ayudar a quedarse legalmente en el país con una calidad migratoria regular? Primero tendríamos que saber, o primero va a tener que informarse esta persona si es que está sujeto a los 2 años de residencia o no. Hay tipos de visas J1 que son, por ejemplo, patrocinadas por entidades del gobierno de los Estados Unidos que limitan el tiempo en el cual la persona puede estar aquí en el país. Y para poder quedarse tienen que pedir un perdón o tienen que pedir un documento de compromiso indicando que ellos no son necesarios en sus países de origen. Entonces, ese es el primer obstáculo que presenta. El segundo, la creación de un negocio solo y por sí solo no es un mecanismo para la residencia. Todo tiene que verse en el conjunto, en el conglomerado de hechos y qué otras opciones pueden existir. Pero eso sí es cierto también. El estatus migratorio no hace a nadie inelegible para poder obtener negocios o para poder crear negocios o para poder obtener propiedades en el país. Perfecto. Los ciudadanos nacionalizados estadounidenses, es decir, teniendo ya la nacionalidad estadounidense, ¿pueden ser deportados? No. La ciudadanía es el paso final para que toda persona que busca cumplir el sueño americano ha logrado. Lo único que puede suceder, y son muy raros los casos, pero sí existe una unidad de investigación, es la unidad de desnaturalización. Y los procesos de desnaturalización se han dado cuando, por ejemplo, se ha determinado que aquel que se hizo ciudadano lo hizo bajo condiciones fraudulentas o que escondió, por ejemplo, haber sido miembro de ejércitos enemigos de los Estados Unidos. Y el proceso no es en las cortes de inmigración, es procesos en cortes federales. Perfecto. Dice otra de las preguntas, ¿cómo es el procedimiento y cuánto tarda el proceso de petición de familiar? Se trata de una hermana cuyo estado civil es casada y reside actualmente en el Perú. Ok, sí es, pero quien está pidiéndola debe ser ciudadana, porque de lo contrario,
No hay cómo pedir hermanos, solamente los ciudadanos pueden pedir a sus hermanos. Muy interesante. Por suerte para nuestra compatriota, lo único que tiene que esperar son 14 años. Wow. La categoría de hermanos es la más lenta. Y digo por suerte, cónsul, porque los ciudadanos mexicanos están esperando hasta 25. Sí, pues. 25. Pero son 14 años para que este hermano o hermana tenga una entrevista. Y bajo ninguna circunstancia le sugiero a este aplicante el quedarse de ilegal en el país. Sí, hay acá una pregunta que más o menos está en el mismo sentido. Actualmente me encuentro cursando estudios superiores en el Perú. ¿Qué debo hacer para poder convalidar o concluir mis estudios en Estados Unidos con la finalidad de residir en este país tras culminar? Bueno, la felicito o lo felicito por esa aspiración. Fue realmente eso lo que me trajo a mí a este país, dejando nuestro bello Perú. Para que uno pueda convalidar sus estudios, primero que nada debe buscar el programa de estudios que vaya a continuar aquí en los Estados Unidos. Comunicarse directamente con ese programa y ver qué cursos que haya tomado allá en el Perú pueden ser reconocidos aquí en el país. Este es un proceso un poquito tedioso. Se trata de enviar las transcripciones de notas al Departamento de Admisiones de la Universidad Americana para que esta Universidad Americana le diga qué vale y qué no. Y luego de eso buscar la visa de estudios para que luego continúe con un proceso que la lleve, como en mi caso, a través de una visa de trabajo, eventualmente una residencia y Dios mediante una ciudadanía. Muy interesante, mi querida doctora. La verdad es que hay preguntas en el mismo sentido, pero creo que hay una más aquí. Dice, si uno estando, digamos, como... a ver, ¿cuánto tiempo antes de que finalice mi permanencia legal? Una persona que tiene una permanencia legal, es decir, una persona que tiene una permanencia legal porque obtuvo una visa, digamos, J1, ¿no es cierto? Esta persona puede aplicar para el cambio migratorio estando aquí. Creo que es un poco redundante a lo que ya he formulado anteriormente. Pues, de nuevo, lo importante aquí, o el obstáculo que esta persona tiene que salvar es el que esté sujeto o no a los 2 años de regreso. Eso está en las condiciones de la visa, en las condiciones en las que se emitió. Si es que estamos hablando de uno de esos casos excepcionales donde no hay requisito de regreso, entonces sí puede hacer cambio de estatus, siempre y cuando el cambio se produzca estando en estatus. De lo contrario, no va a ser posible y esta persona puede caer en la ilegalidad. Perfecto, mi querido. Doctor Bernal, si me permite una acotación, señor cónsul, respecto a la pregunta anterior del compatriota que quería o quiere estudiar en este país, pero radica en otro país. Justamente en nuestro programa Porta al Futuro tenemos actualmente estudiantes internacionales. Entonces, nosotros convalidamos hasta 69 de los 120 créditos, que es un bachelor degree en este país. Entonces, sí, efectivamente, hacen contacto con nosotros y nosotros lo comunicamos con el Departamento de Estudiante Internacional aquí, y eso se hace rapidísimo, ¿no? El departamento le da pues todos los requisitos, se le informa directamente, entonces la persona está pues encaminada, ¿no?, a reunir todos esos requisitos, y cuando esa persona llega aquí, cambia su, digamos así, ya se le asesoró para que cambie su visa de estudiante a visa de estudiante internacional. O si el estudiante está aquí, ya eso seguro, Claudia, me vas a complementar quizás, si esa persona está dentro de los 6 meses que le ha dado la visa, puede aplicar siendo trabajando la idea de ser un estudiante internacional aquí, que lo pueden, creo, hacer, no sé. Hemos tenido muchos casos en los cuales sí, ni bien han llegado, han comenzado a trabajar con nosotros y han logrado su visa de estudiante internacional. Sí, lo único que con los retrasos que han habido ahora, que se están dando ahora debido a la pandemia, estos cambios de estatus están demorando muchísimo tiempo y están ocasionando, porque como sabemos, un estudiante internacional no puede empezar clases
si es que su visa no ha sido aprobada, si es que el cambio de estatus no ha sido aprobado. Así es. Porque como turista uno no puede estudiar. Entonces, ¿qué está pasando con estos muchachos o muchachas? Están viéndose obligados a postergar el inicio del semestre hasta cuando la visa esté vigente. Entonces, mi consejo es realmente aplica a tu visa, que la universidad te mande tu I-20 y aplica en el consulado de tu país. Honestamente, vas a venir más rápido que buscando un cambio de estatus. Pero como sabemos, y esto es algo que probablemente debía haber mencionado y se me pasó, los consulados actualmente están todavía cerrados por cuestiones de la pandemia. Recién van a comenzar a atender los consulados americanos en todo el mundo. Solamente están atendiendo casos de emergencia y recién van a comenzar a atender al público de manera gradual en los próximos meses. Así que hay que tomar también todo esto en cuenta. Todo se ha visto retrasado por la pandemia en realidad. Así es, qué importante la pregunta del doctor Villalobos, porque indudablemente esto abre algún tipo de esperanza para los estudiantes de otros países latinoamericanos que quieren venir a estudiar a los Estados Unidos, a hacer cursos de posgrado o a iniciar estudios superiores. Eso es muy importante, pero hay todo un mecanismo y creo que la recomendación que usted hace, doctora, respecto a que este estudiante inicie su trámite de aceptación por una universidad, en este caso los programas de la Fairleigh de Dickinson a través del programa de Puerta al Futuro son muy interesantes y recomendables. Indudablemente es mucho más recomendable iniciar el trámite en el país de origen antes de venir aquí como turista y buscar un cambio migratorio a una visa de estudiante, lo cual puede demorar mucho tiempo con el perjuicio del educando en este caso. No, indudablemente, y doctora, si usted me lo permite, yo le adelanto que esta conferencia, esta charla suya ha sido grabada y con su permiso vamos a publicar en los medios sociales del consulado, es decir, en el Facebook, en YouTube, etcétera, porque el tema es interesantísimo, interesa, lo dije, a la comunidad latinoamericana y a la peruana en particular. Y ya saben, a los participantes, a aquellas personas que desean ya tener una conversación un poco más, digamos, detallada con la doctora Bernal, pues pueden dirigirse a su estudio de German Group o comunicarse con ella a través de su correo electrónico, que es claudia.bernal@German Group, German con Y, ¿no es cierto? German y group.com. Lo pueden ver en todo caso en el afiche que invita a esta charla. Creo que estos son los temas, mi querida doctora, doctor Carlos Villalobos y a todos los participantes. Quiero agradecer vuestra presencia, vuestra participación. Hay algunas otras preguntas que han quedado ahí, pero que son más o menos reiterativas y usted a lo largo de su exposición pues ha abarcado el amplio espectro de lo que son las migraciones. Y tema importante, y quiero decir algo que siempre lo digo públicamente también, este país, los Estados Unidos y su grandeza ha sido construida por inmigrantes. Así es, inmigrantes que han venido desde el siglo XVII, el siglo XVI, de diversas nacionalidades, y hay una gran contribución de inmigrantes latinoamericanos que hacen de este país que crezca o que se mantenga en su crecimiento desde inicios de su historia. Entonces, el tema migratorio es importante y no puede ser ignorado por las autoridades y mucho menos por las autoridades que van a tomar, que van a, digamos, a regir este país en breve. Doctora, muchísimas gracias. Doctor Carlos Villalobos, muchas gracias. Y a ustedes, participantes, les estaremos comunicando una nueva presentación de la doctora Bernal, estoy seguro, cuando ya el gobierno del señor Biden se haya iniciado.
¿Algunas palabras finales, doctora? Muchísimas gracias, cónsul y doctor Villalobos, por la oportunidad de haberme comunicado, de haber conversado con la gente, con nuestros compatriotas y con aquellos que hayan tenido a bien acompañarnos el día de hoy. De nuevo, estoy muy ilusionada y muy contenta por los cambios que estoy viendo que van a producirse. Es nuestro momento, nosotros hemos venido a contribuir y de nuevo, aquellos que estamos buscando legalizarnos en este país, aquellos que hemos venido por una oportunidad, por favor, hagámoslo con las manos limpias, porque no podemos esperar y no debemos esperar nada que no nos hayamos ganado a pulso. Les agradezco nuevamente al consulado y a la Universidad Fairleigh Dickinson, al programa Puerta al Futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad, me siento muy honrada y quedo definitivamente a su disposición a la gente que quisiera comunicarse conmigo por teléfono o por correo electrónico y pues esperando la segunda ronda de nuestro conversatorio migratorio. Gracias, doctora Claudia, gracias, cónsul, gracias a todos los participantes. Ha sido un momento muy importante, este gran conocimiento que nos ha aportado Claudia. Y nada, estamos comprometidos a una segunda conferencia que sabemos que va a ser mucho más importante que esta. Y de nuevo, agradecido, por supuesto, a todos los participantes que se han dado su tiempo en estar con nosotros. Muchas gracias. La charla va a ser publicada en los medios sociales del consulado y seguramente de algunas otras instituciones. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta pronto. Gracias.